¿Sabías que en Segunda de Corintios Pablo nos enseña que Dios dio el llamado ministerio de la reconciliación, llamándonos a reconciliación con Él y con los demás? Hoy estamos en nuestro día 340 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a transformar nuestras vidas conforme a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Corintios 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Perdón. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia Eva engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo
y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también los ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a las obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo de locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Segunda de Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea menos amado. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que os he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Segunda de Corintios 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, que si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor
estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Para reflexionar. El día de hoy concluimos la segunda carta a los Corintios, aprendiendo cómo Pablo defiende el ministerio que Dios le ha dado, y conoceremos más acerca de los falsos apóstoles y sus engaños. Veremos acerca de los sufrimientos de Pablo y su preocupación por los corintios, concluyendo con unas advertencias y saludos finales. En el capítulo 10 vemos que Pablo dirige sus palabras a los falsos maestros y a aquellos que seguían bajo la influencia de ellos y no se habían arrepentido. En otras palabras, Pablo defiende su ministerio de las falsas acusaciones. Él no hace esto para el reconocimiento de su nombre, sino para glorificar el nombre de Cristo y para que prevalezca la verdad de Dios por encima de la mentira. A pesar de que Pablo recibió tan malos tratos de injusticia, él era un hombre manso y humilde. Esto nos puede llevar a una pregunta de reflexión. Cuando recibes algún tipo de injusticia por parte de otros, ¿reaccionas con ira y enojo o reflejas un espíritu manso y humilde como el de Cristo? Los versículos 2 al 6, Pablo nos permite ver un panorama más amplio frente a las dificultades de la vida. Estamos en una guerra espiritual, no nos olvidemos. Pablo habla de que no luchamos según la carne, sino con armas poderosas en Dios, es decir, armas espirituales. Estas son para destrucción de fortalezas, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Son armas que nos ayudan a confrontar el error y la mentira con la verdad. En otras palabras, no vamos a lograr nada por nuestras fuerzas. Toda batalla debemos enfrentarla bajo el poder y la gracia de Dios. El final de este capítulo nos muestra características de un verdadero discípulo de Cristo en la vida de Pablo. Primero, vemos que él buscaba la edificación de la iglesia. Segundo, vemos que era un hombre constante y genuino, es decir, que lo era en sus cartas también, lo era al estar presente. Y tercero, Pablo no se alababa a sí mismo, por el contrario, él se gloriaba en el Señor. Todo esto es contrario a lo que eran los falsos maestros, quienes destruyen a la iglesia con sus mentiras, llevando a la división y las contiendas. Vivían de apariencias externas y se alababan a sí mismos. Este capítulo nos invita a examinar nuestros corazones y las enseñanzas que recibimos. Además, nos ayuda a la necesidad de reconocer a los engañadores que pueden estar en medio nuestro. Pedimos a Dios discernimiento para no ser seducidos por ninguna de ellos. En el capítulo 11, Pablo nos permite ver que tenía un corazón verdaderamente preocupado por la condición espiritual de los corintios, pues temía que sus mentes fueran desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pero muchos de ellos ya estaban en ese estado, tolerando a esos falsos maestros que predicaban un evangelio muy distinto al de Jesucristo. En el versículo 13 vemos que Pablo llama a los tales falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Al final del capítulo, en los versículos 22 al 33, vemos de una manera más amplia el ministerio de Pablo. Él era un seguidor de Cristo que vio a Cristo resucitado por la voluntad de Cristo mismo en aquel camino a Damasco. Pablo también había pasado trabajos, cárceles, azotes, peligros de muerte, golpes con varas, había sido apedreado y muchas veces náufrago. Había estado en medio de grandes peligros con hambre y sed, en frío y desnudez, sin mencionar su preocupación por todas las iglesias. Esto lo diferencia de aquellos falsos maestros que no estaban dispuestos a vivir ninguna de estas cosas por la causa de Cristo. Ellos vivían para su propia gloria, no podían vivir para glorificar a Dios. Todas estas cosas que Pablo experimentó en su ministerio son credenciales de ser un verdadero apóstol de Cristo. El capítulo 12, sin embargo, hay algo importante de notar. Pablo, como cualquiera de nosotros, también sufrió con aflicciones que Cristo mismo permitió en su vida para que ninguna soberbia u orgullo
lo engañara por toda la revelación que él había recibido. En este sentido, Pablo también nos muestra la vida de un verdadero apóstol, que no es un camino fácil, pero sí es un camino donde él aprendió que la gracia de Cristo basta y que podía gloriarse en toda situación. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder perfecciona en mi debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo expresa su preocupación de que quizá al llegar a ellos se encontrará pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temía llorar por muchos que habían pecado anteriormente y no se habían arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad. Una vez más vemos el corazón pastoral de Pablo por la iglesia. No era fácil lidiar con quienes no parecían creer en el llamado de Pablo, quien los ha servido, enseñado y amado tanto. Al meditar en esto, examinemos nuestros corazones. Cuando somos acusados o tratados con injusticia, ¿nos defendemos por nuestro propio beneficio o para la gloria de Cristo? Y cuando buscas resolver una situación difícil, trabajas en el trabajo de otro tipo, buscas destruir o edificar a los involucrados en el asunto. Seamos sabios al lidiar con personas difíciles en nuestra vida, de modo que en todo momento reflejemos a Cristo. El capítulo 13 concluye con varias advertencias y exhortaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, les llama a examinarse para ver si estaban en la fe, es decir, a reconocer si Jesucristo estaba en ellos. Número 2, les exhorta a regocijarse en ser perfectos, a confortarse, a ser de un mismo sentir, a vivir en paz, a saludarse los unos con los otros con beso santo, es decir, con amor. En resumen, Pablo los lleva a tener cuidado de sus corazones, a cada uno de una manera personal, a la vez a estar en unidad con otros, unos con otros. Pablo concluye la carta orando por ellos de una manera muy especial, mencionando a la Trinidad. Él ora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos ustedes. Lo cierto es que todas las bendiciones espirituales que reciben vienen por el amor de Dios Padre, quien planeó la salvación antes de que el tiempo comenzara. Todas las bendiciones las recibes por medio de Jesucristo, quien murió para comprar tu redención y resucitó para aplicarla a tu vida. Y todas las bendiciones son compartidas dentro de la iglesia y en tu caminar personal con Dios a través del poder y consejo del Espíritu Santo. Que podamos vivir a la luz de estas bendiciones inmerecidas. Oramos a Dios. Para reflexionar, ¿has examinado tu corazón recientemente? Te motivo a hacerlo. ¿Vives de una manera que examinas tu fe continuamente? También te motivo a hacerlo. ¿Puedes identificar los frutos del Espíritu en tu vida? ¿Cuáles son? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. ¿Es Cristo reflejado en tu manera de vivir? ¿Qué significa gloriarte en tus debilidades para que se pueda ver el poder de Cristo? ¿Cómo puedes vivir de esa manera? ¿Cómo estás sirviendo a otros en tu comunidad local? Como joven, buscas la sabiduría de una persona anciana. Como anciano, buscas edificar a una mujer. Pues muy bien, amigos, aquí estamos. Este ha sido nuestro día 340. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.